Hoy día vamos a hablar de un tema que es fascinante, que es la Kabbalah nazarena o la Kabbalah de Yeshua. Mucha gente conoce la Kabbalah y mucha gente conoce a Yeshua, pero no todo el mundo conoce la Kabbalah de Yeshua. Incluso mucha gente podría pensar que son temas que se contradicen o que se contraponen, asociando la Kabbalah con judaísmo y asociando Yeshua con cristianismo. Pero en realidad esa es una separación más bien de índole religioso, porque desde el punto de vista espiritual, Yeshua nunca se separó de sus raíces hebreas y tampoco quiso formar una religión nueva, sino que él fue heredero de una tradición espiritual ancestral que viene muy ancestral, podríamos decir, de Abraham o más atrás, después ya codificada en la Torá con Moshe, después pasada a los profetas, a los esenios y a Yeshua y después a los nazarenos. Por lo tanto es una tradición muy ancestral que Yeshua recibe. Él enseñó Torá, pero la enseñó como un cabalista, no la enseñó como un maestro de Torá normal, podríamos decir, de su tiempo, sino que la enseñó como un cabalista. Fue esa enseñanza posteriormente registrada en los textos o escritos nazarenos conocidos hoy día como el Nuevo Testamento. Hay muchos pasajes en los textos donde se codifica la enseñanza cabalística de él. Podríamos decir lo mismo que con la Torá y todas las escrituras en general, Torá, profetas, escritos, salmos, escritos nazarenos, todos son textos cabalísticos. Que se usen como texto religioso, eso es otra cosa, pero son textos cabalísticos en el sentido de que está codificado. Hay un secreto codificado para que el ser humano vuelva a restablecer su conexión con Elohim. Yeshua fue un maestro de Torá y como tal, por lo menos para esta línea de conocimiento, es el Mashiach prometido por los profetas a Israel, entendiendo a Israel como todas las personas que quieren caminar directo hacia Elohim, no solamente a un pueblo o a una raza, sino a una conciencia. Y en ese sentido, el mensaje cabalístico que tiene Yeshua es muy potente, muy actual. En lo personal, yo estoy convencido absolutamente que la Kabbalah de Yeshua puede transformar la conciencia y por lo tanto puede transformar el mundo. Por eso me motiva mucho compartir la Kabbalah de Yeshua, porque estoy seguro que es una gran luz para el mundo. Es cierto que es una Kabbalah desconocida, porque por motivos históricos, religiosos, el cristianismo cortó con las raíces hebreas de Yeshua y dentro de eso también cortó con el conocimiento cabalístico. Entonces los que nos acercamos al Jesús o al Jesucristo desde el cristianismo como primer peldaño, no recibimos esa enseñanza codificada, los secretos cabalísticos. Por lo tanto, ya en este tiempo donde lo oculto va a ser revelado, es muy bonito tener estas instancias de poder compartir esto o una introducción a lo que es esta Kabbalah de Yeshua. Así que yo les agradezco mucho la posibilidad de poder tener este espacio y poder conversar entre todos y poder responder en la medida de lo posible sus preguntas. Cuando te llega la noche oscura del alma, Johan, cuando se nos caen todas nuestras creencias de toda índole, estamos hablando de Jesús, del universo, de todo, cuando estamos ahí en esa, como estuvo Jesús en el Getsemaní. Sí. ¿De qué palo te aferras tú? ¿O de qué? ¿Dónde porque yo creo que todos hemos tenido esa noche oscura del alma, donde vemos todo negro, y se nos caen todas nuestras creencias, todo nuestro
Sí, sí. Con eso sería todo. En la tradición cabalística nazarena, que no es una religión, sino que es un camino espiritual, nuestro modelo es Yeshua. Entonces cuando tú me dices, cuando llega la noche oscura del alma y pones el ejemplo Yeshua en Getsemaní, ¿qué hacemos en ese momento? Yo te respondería lo mismo que hizo él. ¿Y qué hizo él? Cuando todo su ser humano, podríamos decir, veía algo terrible que se le venía encima, que iba a ser muy sufriente para su cuerpo y también para su alma, entendiendo para su alma como el dejarse un poco de lado de sus discípulos. ¿Qué hizo él? Él hizo lo único que uno puede hacer en ese momento, cuando está en la noche oscura del alma, que es aferrarse, agarrarse, salvarse del Padre, finalmente. Porque uno de los secretos que enseña la Kabbalah es que en el corazón de cada persona siempre hay un sello, una marca, una luz donde está el Padre. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando viene la noche del alma? Lo mismo que Yeshua, es decir, mira Padre, si no puede pasar esta circunstancia, si tengo que vivir esta circunstancia, bueno, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Es decir, no reaccionar desde el ego a la circunstancia, porque tienes dos posibilidades: o reaccionas desde el ego contra la circunstancia y te estrellas contra la circunstancia y la circunstancia te va a moler, porque vas a estar resistiéndote a ella, o haces lo que hizo Yeshua. Orar en el sentido de decir, si es posible, que pase. Pero si no es posible en este momento, que se haga tu voluntad. Es decir, sueltas tu ego de resistencia y fluyes con la energía divina en ese momento. Creo que la clave que enseña Yeshua en Getsemaní ahí es la no resistencia desde el ego a la voluntad divina. ¿Por qué, Yohanan, ocupas la palabra Padre tal vez para referirte a Dios? ¿Qué es lo que hay ahí escondido? ¿Cuál es el significado de eso? Sí, esa pregunta es muy bonita. Nosotros tenemos un estudio en nuestro canal que se llama El Padre Nuestro, la Kabbalah del Padre Nuestro, y cuando lo propusimos, algunas personas decían que no les gustaba el Padre Nuestro porque era una oración machista, porque decía Padre y no decía Madre. Bueno, eso es solamente porque se ignora el secreto de lo que significa Padre. La palabra Padre indica un movimiento energético en la Kabbalah que es un movimiento dador. La energía masculina, o cuando tú le llamas Padre al Creador, lo que estás diciendo o estás reconociendo, es que Él es el eterno dador de toda luz y de todo shalom para tu vida. Y si tú le llamas Padre y Él es el dador, tú eres la vasija, por lo tanto te colocas en una actitud de receptor, una actitud femenina, podríamos decir. Él es el masculino que da, tú eres el femenino que recibe. La vasija es el femenino que recibe. Por lo tanto, en ese momento el Padre te puede inseminar a ti como vasija y tú puedes entonces dar a luz a su Hijo, que es el Mashiach en ti. Ese es el sentido. Si Jesús resucitó físicamente, ¿cómo se explica el proceso? Porque es una pregunta que yo me hago siempre. Digamos que te dicen que subió a los cielos, que está sentado al lado del Padre y que ha de venir nuevamente. Explícame un poco eso. Si físicamente el cuerpo no se encontró, ¿Ya? si Él se manifestó a su discípulo, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa materia física de Jesús? Ya, hay que aclarar dos términos
Uno es resurrección y otro es resucitación. No son lo mismo. La resucitación es una persona que vuelve a, podríamos decir, la resucitación de Lázaro, podríamos decir, ¿cierto? Yeshua resucita a Lázaro, pero Lázaro vuelve a la vida con un cuerpo de las mismas características, podemos llamarlo de la misma frecuencia vibratoria, un cuerpo humano como el que tenía, por lo tanto susceptible de morir nuevamente, sometido a esta tridimensionalidad física. Lázaro, resucitación de Lázaro. Yeshua experimenta otra realidad que se llama la resurrección. La resurrección corresponde a que el cuerpo, el cadáver, que tiene una materialidad, experimenta tal cantidad de energía, pongamos como muchas bombas atómicas juntas, una gran cantidad de luz, y esa materia vamos a llamarlo, se disuelve y se transforma en un cuerpo diferente a un cuerpo como el que tenía esa persona. Diferente me refiero a que es una octava vibratoria diferente. O sea, esa persona resurrecciona, voy a llamarlo así, resurrecciona en un cuerpo real, ¿cierto? No un fantasma, no un espíritu, pero el cuerpo resurreccionado tiene una vibración diferente, es decir, no está sometido a estas 3D, es decir, Yeshua puede atravesar una muralla y aparecer de repente, o puede estar al mismo tiempo en varias partes, en distintos lugares. Entonces él se mueve en una trascendencia que no es este mundo como lo entendemos, pero está con un cuerpo, no es un fantasma. De hecho, cuando él se aparece, ¿cierto?, hace su aparición ya como con su cuerpo resucitado, le dice, miren, yo no soy un espíritu, tóquenme, pues, ¿tienen algo que comer? Es decir, es un cuerpo pero de otra característica. Eso es lo que es un cuerpo resurreccionado, diferente a un cuerpo resucitado. Y entonces, en esa podríamos decir, experiencia de cuerpo resurreccionado de Yeshua, cuando se dice que subió al cielo, eso significa cabalísticamente que él está en contacto con todos los mundos que habla la Kabbalah. Es decir, el cielo es una dimensión desde el punto de vista cabalístico, es un mundo donde se llama Atzilut. Y ella estar sentado a la derecha, no es que esté sentado físicamente en un trono. La derecha tiene que ver con la misericordia divina, con la bondad divina, con el pilar derecho del árbol de la vida. Es decir, está en una situación, podríamos decir, en una conciencia. La conciencia del Yeshua resurreccionado es una conciencia cósmica, abarca todo. Y está a la derecha significa entonces que esa conciencia está desde la bondad y de la misericordia del Padre Creador. Esa es la idea. ¿De qué se tratan estos cuatro mundos, cuatro mundos sí. de la Kabbalah? Bien en simple, hay un mundo más elevado, vamos a hablar que es como, imagínense un edificio de 4 pisos. En el piso más elevado está un mundo que se llama Atzilut, donde está la voluntad divina en su estado, su primera manifestación. Después hay un mundo en que esa voluntad divina se manifiesta y se crea, ya está la creación del ser divino. Después hay un mundo de la formación, que va adquiriendo esta creación, podríamos decir, arquetípica del creador, va adquiriendo ciertas formas. Y finalmente está el mundo físico, el mundo de la materia, donde nosotros vivimos, que es a eso se refieren los 4 mundos de la Kabbalah. Son distintos aspectos de la energía divina en su proceso de formación, desde la voluntad pura a la manifestación física.
Nuestra alma tiene la capacidad de interactuar con todos esos mundos. Interrogantes con respecto a los calendarios esenios y el calendario hebreo actual. Yeah. Que aparentemente el calendario esenio va desfasado porque físicamente estamos viendo que la luna es Rosh Hodesh y con el calendario esenio pasa como 8 días, 10 días después, como que se celebra Rosh Hodesh y ya pasó físicamente el Rosh Hodesh de la luna según el calendario hebreo actual. Son dos tipos de calendario, uno que es lunisolar y uno solar. El calendario de Qumran proviene de la tradición de Hanoch o de Enoch. Enoch, inspirado por un arcángel, recibió la información de un calendario. Eso lo dejó registrado. Ese calendario es solar y va siguiendo entonces los ritmos del sol a través de la tierra. Entre paréntesis, si alguien quiere conocer más, pueden ver una investigadora hebrea que se llama Rachel Elior, que ha desarrollado bien este tema. Entonces, ese calendario de Hanoch o Enoch fue un calendario usado durante muchos siglos. Abraham, Isaac, Jacob, incluso hasta Moshe, todo ese tiempo. Es un calendario que se ocupó mucho en el pueblo de Israel y que empezó a entrar otro calendario después del exilio a Babilonia y también con la influencia que hubo del imperio griego, donde se empezó a imponer el calendario lunar, que era el calendario que tenía el imperio griego. El calendario solar, que hoy día se le llama de Qumran, pero en realidad podríamos decir que es de Hanoch, lo conservaron los esenios porque en esa tradición los esenios consideraban que ese calendario es el que les permitía conocer la fecha exacta de los días de las fiestas de la Torá, de acuerdo a la tradición esenia. Por eso conservaron el calendario esenio, o el calendario solar de Hanoch. Cuando vino todo el tema del tiempo de los macabeos y hubo esto que se empezó a helenizar Israel, hubo un conflicto ahí entre los sacerdotes, unos que iban por la línea que después se separaron hacia los esenios de Qumran y otros que quisieron absorber el calendario más lunisolar. Se produjo una división porque el tema del calendario efectivamente es un tema muy sensible en el pueblo de Israel y los sacerdotes del templo que no estaban de acuerdo con asumir el calendario lunisolar finalmente terminaron en Qumran y perseguidos también. Después, con el tiempo, se fue adoptando. Después con Hillel, siglos después, se adoptó lo que es hoy día el calendario rabínico lunisolar. Pero lo interesante es saber que el calendario solar de Qumran era un calendario que fue ocupado durante muchos siglos por el pueblo hebreo. El calendario moderno también, bueno, tiene muchos siglos, pero fue desarrollado posteriormente. Ahora, el Rosh Hodesh va a depender de qué tradición estés siguiendo. Uno sigue la luna y empieza el mes con la luna, y otro empieza el mes con el ciclo del sol, cuando va entrando en las distintas constelaciones. De acuerdo a Hanoch, si tú vas siguiendo la luna, ibas a ir perdiendo las fechas de las fiestas de la Torá, por eso van cambiando desde un año al otro, van cambiando las fiestas en el sentido de caen en fechas diferentes. En cambio, en el calendario solar, siempre Pesaj va a caer, por ejemplo, un día martes, siempre igual, Shavuot siempre un día domingo, etc. Porque va siguiendo el ritmo del sol que no varía.
Eso es, son distintas tradiciones. Como nosotros, en la tradición nazarena, cabalística nazarena, nuestro linaje viene directo o nos unimos al linaje esenio, conservamos el mismo calendario que ellos ocupaban. Explicar un poco de qué se trata este árbol de la vida y si quieres detenerte en cualquiera de las sefirot y explicar qué son, adelante, como tú lo quieras explicar, pero explicar un poco de qué se trata y por qué es tan importante este diagrama para todo lo que estamos hablando. Bien, la Cábala identifica al Creador con la luz, ¿cierto? Está el Ein Sof, el sin fin, el infinito, y está el Ein Sof Or, la luz infinita. Esta luz infinita se manifiesta de 10 maneras en el universo. Esas 10 formas o 10 maneras de expresarse la luz es lo que se conoce como las 10 sefirot del árbol de la vida. Entonces, el modelo que vemos ahí es una expresión, es un modelo de lo que serían las 10 formas como la luz del Creador se va manifestando, o también llamado algunas veces como los 10 atributos del Creador. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, la sabiduría del Creador, la inteligencia del Creador, la bondad, etc. 10 atributos del Creador. Entonces podríamos ocupar una metáfora y decir que la luz, siendo una de un color blanco, se diversifica en 10 colores, entre comillas colores, y estas formarían entonces las 10 sefirot. Eso sería aplicado a Elohim, al Creador, sus 10 atributos. Aplicado al ser humano, esos 10 atributos del Creador corresponden a lo que se llama la imagen y semejanza de Elohim en el ser humano. Es decir, que estos 10 atributos divinos están presentes en nuestra alma. Esa es nuestra imagen y semejanza, eso es lo que somos en esencia. Eso significa que los atributos divinos están en nosotros. La Kabbalah nazarena toma el árbol de la vida como su camino espiritual principal, porque el propósito de hacer Kabbalah nazarena es encender las 10 luces de este árbol de la vida, es decir, manifestar la imagen y semejanza divina. Y en términos nazarenos es manifestar al Mashiach, dar a luz al Mashiach. Cuando una persona enciende las 10 luces de su árbol de la vida, se ha convertido en un Mashiach, alcanza el nivel más alto de su alma, alcanza el quinto nivel del alma de Yehidá, donde se unifica con el Creador, donde está la conciencia del Mesías. Por lo tanto, el propósito final del trabajo cabalístico es justamente encender las 10 luces de ese modelo que tú has puesto ahí. Entre Sefirá y Sefirá, eso mismo se Sí. puede hacer. A los más atentos se van a dar cuenta que hay letras, y por ejemplo, yo sé que son, creo, si no me equivoco, son 22 líneas justo, Sí. que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, ¿de qué se trata todas esas letras y Ya. todas esas conexiones que hay? A partir ya de esa primera explicación, está muy bonita esta pregunta porque permite entender un concepto, que es el concepto de corazón. Tenemos ahí 10 círculos que corresponden a las 10 sefirot. Y tenemos 22 senderos. Cada uno de los senderos corresponde a una letra hebrea. Entonces, por una parte ya sabemos que todas las letras hebreas están dentro nuestro, pertenecen a nuestra alma porque son parte del árbol de la vida. Por eso muchas personas cuando se conectan con las letras hebreas, se conectan mucho con su alma y se conectan mucho con el Creador, porque las letras hebreas están en nuestra alma superior. Ahora, las 10 sefirot y las 22 letras hebreas suman 32. 32 es la gematría de la palabra lev, que significa corazón. Gematría significa que
en la tradición hebrea y cabalística, cada letra tiene asignado un valor, una cifra. Lev, la palabra Lev es Lamed Bet. Lamed vale 30, Bet vale 2, 32. Lev es corazón. Eso significa que nuestro corazón es nuestro árbol de la vida completo. Las 10 sefirot y las 22 letras hebreas. Esto significa que cuando decimos que el Padre habita en nuestro corazón, significa que se activen las 10 energías de las sefirot y las 22 energías de las letras. ¿Qué pasa cuando una persona activa en sí mismo las 10 sefirot y las 22 letras hebreas? Se enciende todo el árbol y se despierta la conciencia del Mashiach. Es la conciencia del Mesías que está en todos. Todos nosotros tenemos al Mesías en nuestro interior, potencialmente. Cuando se activa el árbol de la vida en todo su esplendor, ese Da'at se manifiesta, el conocimiento del Padre se manifiesta a tal nivel en esa persona que entonces Da'at se expresa, y eso es lo que se llama dar a luz al Mashiach. Entonces ahí tenemos como el corazón es un código para lo que es el árbol de la vida, integrando las sefirot y las letras hebreas. El número 32 es Lev, ¿cierto? Lo que hemos 10 sefirot y 22 letras hebreas. Se dice que, ¿por qué Yeshua se dice que murió a los 33 años? Porque si tú a los 32 del corazón le sumas la Da'at, te da 33. Es decir, el número 33 está indicando la persona en el cual el Mashiach está revelado. El Da'at del Mashiach está revelado. Entonces cuando la Kabbalah o el escrito nazareno dice murió a los 33, no es que literalmente sea 33, da lo mismo si tenía 33, 34, 35, 36. El código es que esa persona había alcanzado la manifestación completa de su árbol de la vida a tal nivel que Da'at se manifiesta, por lo tanto esa persona ya no es ni siquiera un 32, es un 33. Quería saber si es que dentro de la Kabbalah nazarena existe un riesgo en saber información antes de tiempo. ¿Existe algo como lo que acabo de decir? No, la Kabbalah tiene su cerco de protección. Nadie de los que está escuchando esta charla vino por sí mismo. O sea, finalmente decidió venir, pero su invitación viene de su alma. Su alma lo trajo aquí, los ha conectado con ustedes. Entonces, y pues por algo están. Nadie va a llegar a la Kabbalah antes de su tiempo. ¿Podrías hablar de María Magdalena? María Magdalena era una de las discípulas principales del Maestro, a tal nivel que ella es la primera, por lo menos dentro de los registros de los escritos nazarenas. Yohanan, Juan, coloca ahí que es ella la primera testigo de la resurrección de Yeshua. Piensen lo que significa eso. Y aquí hay un tema bien interesante, porque Miriam, María Magdalena, es la primera en ver a Yeshua resucitado, y después cuando Yeshua le dice su nombre, Miriam, ella lo reconoce y se tira a sus pies, ¿cierto?, para hacer una adoración a él. Y ella le avisa a sus hermanos discípulos, y los hombres no le creen. La encuentran como poquito que se está pasando algunas historias en la mente, no le creen. Eso significa que Miriam, la Magdalena, tenía un nivel de conexión espiritual importante.
y de cercanía con Yeshua importante. Yo no me voy a meter en la ¿cómo se llama? Las cosas de farándula, de si era la esposa o no era la esposa de Yeshua. ¿Ah? Pero sí, claramente lo que está codificado ahí es que Miriam tenía un nivel espiritual tan elevado que podía tener el mérito de ser la primera de ver a Yeshua resucitado. Ahora, ¿por qué? Porque de Miriam había hecho un trabajo de Teshuvá gigantesco. Teshuvá es un trabajo de purificación de su interior y de vuelta a Elohim con todo su ser. Eso es lo que está codificado, que habían salido de ella 7 demonios. 7 demonios se refiere a las sefirot de Gesed a Malhut, es decir, todas las sefirot de la manifestación, todas las energías negativas que estaban en ella, en su conciencia, en lo que se llaman las clipot, estas corazas o cáscaras de energías negativas que se van anclando a la conciencia. Ella había hecho el trabajo espiritual a partir de la luz del Mashiach y había podido purificar su vasija a tal nivel que le da el mérito de ser la primera en ver a Yeshua resucitado. Entonces, sí, Miriam tiene una gran conexión con Yeshua. Y Yohanan, ¿hay algún código o algo para el hecho de que la mamá de Jesús, de Yeshua, se llamaba Miriam y que María Magdalena también era Miriam? O tal vez puedes entrar en profundidad del mismo nombre Miriam como un código. No sé si ahí hay algunos secretos que revelar. Todos los nombres tienen un código asociado. Dentro de la palabra Miriam está la palabra Maim. ¿Sí? Maim es agua y Resh simboliza la cabeza y por extensión los pensamientos. Por lo tanto, Miriam es la persona que pasa sus pensamientos. Miriam es la que pasa sus pensamientos por el agua. ¿Qué es pasar los pensamientos por el agua? ¿Qué pasa cuando pasas tú algo por el agua? Se limpia, se purifica. Miriam es la que pasa sus pensamientos por el agua. Entonces, para poder dar a luz al Mashiach, tenemos que ser Miriam, porque Miriam da a luz al Mashiach. María da a luz al Mashiach, a Jesús. Eso significa, desde el punto de vista de código, que todo aquel que quiere dar a luz al Mashiach tiene que pasar su mente por el agua. ¿Qué es el agua? En la Kabbalah, la Torah se dice agua. ¿Qué es la Torah? La Torah es la instrucción del Padre para poder reconectar con Él. Es decir, Miriam es la persona que hace tevilá o bautismo o inmersión en la sabiduría de la Torá para purificar sus pensamientos, y eso le permite dar a luz al Mashiach. Quería preguntar sobre los evangelios apócrifos. Yo leí el Evangelio de la Paz de Juan, donde es muy chiquitito, donde Jesús habla de la salud, de la alimentación y cómo sanarnos, pero fue sacado de la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los evangelios apócrifos que fueron sacados de la Biblia? Eso, así. Hay apócrifos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, me referí al libro de Hanoch, que hablaba del calendario. Ese es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Fue dejado de lado, entre otras cosas, justamente porque hablaba del calendario solar. Con la tradición cristiana, también cuando se formaliza el canon, se deja fuera una serie de escritos que por la tradición más bien de la iglesia naciente no están muy de acuerdo con la teología que se va a implantar, sobre todo desde el siglo IV para adelante.
Entonces, por una parte, el que sean apócrifos no significa que sean falsos. Significa que un grupo de personas que representan la autoridad en ese momento, la autoridad ya sea del judaísmo o del cristianismo, seleccionan unos libros y otros no de acuerdo a la teología que quieren como defender o seguir en ese momento. Entonces, los evangelios apócrifos tienen mucha verdad. Se les ha atacado por decir que son gnósticos. Es cierto que tienen cierta influencia gnóstica y eso no le pareció muy bien a la iglesia naciente. Pero en los evangelios gnósticos hay muchos que se hicieron conocidos con el encuentro o el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, bastante contemporáneo a los hallazgos del Mar de la Sal de Qumran. Pero yo lo que diría es que son evangelios que tienen muchos tesoros ahí, que vale la pena leerlos y leerlos sin prejuicios, porque el hecho de que sean apócrifos no significa que la información sea falsa. Además de los evangelios, ¿por qué otras fuentes se conoce la vida y las enseñanzas de Jesús? Se puede encontrar alguna referencia en Josefo, el historiador judío, por ejemplo. Me parece que Plinio el Viejo también y Filón de Alejandría. Plinio no estoy tan seguro, Filón sí. Filón y Josefo tienen algunas referencias históricas a Yeshua, por ejemplo, no sé, su crucifixión, que fue crucificado en tiempos de Pilatos, etc. Entonces hay una referencia histórica, podríamos decir, en ese sentido. ¿Qué opinas tal vez de otros textos? Bueno, yo sé que Armas Eternas es uno que tú valoras bastante, pero también hay otros libros que dicen ser, y esto no lo digo con ninguna intención, pero canalizados por Jesús, que quizás creo que, si no me equivoco, el curso de Milagros es uno de ellos, todos los de la vía de la transformación, de la maestría. Entonces, de ahí se puede saber cómo es otra fuente esa para conocer la vida. Sí, aquí es bien interesante la pregunta, porque desde la ciencia es una cosa, y vamos a llamar desde la espiritualidad es otra. Desde la ciencia, esos son los registros más históricos que podemos tener, que son Filón y Josefo. ¿Ya? Está bien. Eso es la ciencia histórica o la ciencia filológica por los textos. Pero otra cosa también son evidencias que no son científicas, y recordemos que el hecho que la ciencia no los reconozca no significa que sea falso. Hay mucha información, vamos a poner no científica, que sí hace referencia a Yeshua y muy válida. Por ejemplo, hay obras extraordinarias como las Arpas Eternas, que incluso fue escrita anterior a los hallazgos de Qumran y hace referencia a estilos de vida de la comunidad esenia de ese tiempo, que hoy día se ha confirmado históricamente que es así. Es una mujer que escribió ese libro como un libro revelado o inspirado por Hilarión de Montenevo, que fue uno de los maestros esenios que formó a Yeshua, de acuerdo a esa obra. Entonces, ¿a qué voy? Que hay referencias de Yeshua que no son históricas, que son espirituales, y que uno sí las puede considerar, y a ese tipo de literatura yo llamaría a leerlas desde el corazón y no desde la cabeza, y ver qué pasa con eso, qué fibra resuena ahí interiormente. Cuando es verdad, algo va a pasar en el alma, y hay que confiar en eso también. Ahí yo también lo consideraría como un referente, una referencia.
Ya, y la otra pregunta entonces era sobre el libro conocido como el Zohar, Ya. Zohar. ¿Podría explicarnos de qué se trata ese libro antes de cualquier cosa? Sí, el Zohar, de acuerdo a la tradición cabalística, es un libro que escribió Bar Yochai, Shimon Bar Yochai, un maestro cabalista de finales del siglo I, principios del siglo II. En una persecución, él se encierra en una cueva durante 13 años y recibe la visita de Moisés y Elías, los cuales le revelan, ahí tenemos otra idea, ¿cierto? Otro libro revelado, le revelan los secretos de la Torá, y él y un grupo de 4 personas más, entonces, que hacen como esta yeshiva o este centro de estudio en catacumbas, escondido, finalmente sale a la luz el Zohar, que es escrito ahí. Después, con los siglos, ese libro va a ser siglo XIII, va ya a aparecer en Europa, y por eso algunos hablan de que es del siglo XIII. Bueno, pero más allá de eso, es un libro revelado, que tiene los secretos de la Torá. Es un libro, como decía, que fue escrito a fines del siglo I, principio del siglo II. No es un libro de tradición nazarena, en el sentido de que no hace una referencia explícita a Yeshua como el Mashiach, pero sí, lo que se puede decir es que prácticamente todo lo que el Zohar habla sobre el Mashiach se puede aplicar a Yeshua. Entonces, no siendo un libro nazareno, un escrito nazareno, sí se puede con el Zohar entender mucho desde la Kabbalah lo que es el Mashiach. Ahora sí, hay un detalle muy interesante en los escritos nazarenos, que se puede vincular el Zohar con Yeshua, que es el siguiente. Zohar significa resplandor o esplendor, haciendo referencia a una gran luz que se refleja y que se revela. En los textos nazarenos aparece un pasaje en el cual Yeshua se transfigura. Dice que sus ropas se hicieron blancas como nadie las podría blanquear en el mundo, y emanaba de él un gran resplandor, una gran luz. Podríamos claramente decir que un Zohar se irradiaba de él. ¿Y quién se le aparece a Yeshua en el monte de la transfiguración? Moshe y Eliyahu. O sea, Moshe y Eliyahu con Yeshua transfigurado, irradiando un gran resplandor. Yo veo ahí una anticipación a lo que es Moshe y Eliyahu revelándole el Zohar a Bar Yochai, que es un gran resplandor, también el libro del Zohar. Ahora, en los textos nazarenos, Shaul, aunque algunos dudan si es Shaul o no, pero vamos a decir que sí, Shaul o Pablo, en el primer capítulo del libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, define a Yeshua como el Zohar de Elohim. Interesante. Ahí podríamos establecer una relación. Perfecto, entonces, muy parecida a esa pregunta, voy a complementar una pregunta que nos llegó de Ale, que nos decía, ¿por qué hablas entonces de Kabbalah nazarena? ¿Es distinto a lo que se conoce como la Kabbalah tradicional? Sí, tiene algunos elementos diferentes. Quizás el elemento, te voy a decir primero todo lo que tiene de común, que es casi todo. Árbol de la vida, letras hebreas, mundos, niveles del alma, que son los elementos, los conocimientos principales, el nombre del Padre, etc. Ya.
Todo eso es común, plan común. La gran diferencia entre la escuela nazarena y la cábala rabínica es que para los nazarenos Yeshua es el Mashiach. Esa es la gran diferencia. Es decir, toda la cábala se hace desde la conciencia de Yeshua, y el árbol de la vida se trabaja para que uno pueda dar a luz a esa conciencia del Mesías. Entonces, podríamos decir que todos los temas son similares, pero Yeshua es la piedra angular de la cábala nazarena. Eso es lo que hace diferente el trabajo. Por eso decía que los textos, aunque no son nazarenos como el Zohar, son totalmente aplicables a la vida de Yeshua. Le llamo cábala nazarena, o le llamamos cábala nazarena, no para diferenciarnos en el sentido que no hay nada común. Es como para presentarse de manera más honesta y decir, esta tradición cabalística considera a Yeshua como el Mesías y considera otros elementos que la cábala rabínica no considera, como por ejemplo los escritos nazarenos. La postura que nosotros tenemos en la cábala nazarena es estudiar incluir en nuestro estudio los textos de la cábala rabínica. Por ejemplo, para nosotros es importante conocer el Zohar, los escritos de Ashlag, escritos de Larizal, de Isaac Luria, es decir, todos los grandes sabios, podríamos decir, de la línea rabínica cabalística, también son incluidos en nuestros estudios de cábala nazarena. La diferencia podría estar ahí, es que en general la línea de la cábala rabínica no incluye en sus estudios los textos cabalísticos nazarenos. Entonces ahí se produce esa división. Yo creo que la cábala en realidad es un gran cuerpo de conocimiento, pero claro, Yeshua es tan importante en esta tradición espiritual que lo constituye como una piedra angular finalmente. Si nos podría explicar un poco más en profundidad de qué se trata esto del Tikkun y si tiene alguna cabida en lo que es la cábala nazarena. Sí, tiene cabida. El Tikkun es reparación. Cuando venimos a este mundo, venimos con una misión, venimos con una reparación. Reparación se refiere a que hay energías negativas o rasgos negativos que tenemos que ir purificando, limpiando, reparando entonces cosas de nuestra alma. Ese es nuestro proceso de crecimiento espiritual. Entonces ese concepto de Tikkun como de reparación sí existe en la cábala nazarena, y el Tikkun Olam, el Tikkun del mundo, es por supuesto que sí. El Tikkun Olam podríamos relacionarlo en la cábala nazarena con la traída del reino de los cielos. En la cábala de Yeshua, el tema del reino es un tema central en su enseñanza. El reino de los cielos, es decir, como en el Padre Nuestro, ¿cierto? Esa voluntad que está a nivel divino, que se plasme aquí en la tierra, como el reino de los cielos. Eso es un eje central en lo que es la praxis, la forma de vida del cabalista nazareno. A eso entonces, la medida que uno hace su tikkun, su reparación individual, ayuda al tikkun olam, a la reparación colectiva, al bien colectivo. ¿Y eso para qué se hace? Para que se establezca en este mundo el reino de los cielos, que finalmente es el sueño del Padre y por lo que vino también Yeshua. Una de las diferencias importantes que uno puede encontrar en la Kabbalah con la parte más religiosa es que para la Kabbalah el Mesías está dentro de cada persona. Si bien está Yeshua como el Mashiach,
todos somos potencialmente un Mashiach. Todo lo que uno ve afuera es consecuencia de lo que está adentro. El caos del mundo es una consecuencia de nuestro caos individual, colectivo, que proyectamos hacia afuera. Por lo tanto, cualquier reacción con algo que está afuera es una ilusión del ego que no nos deja enfocar nuestra energía en lo correcto. Es muy asociado a la Torá. La Torá también tiene que ver con un arquero que le apunta la flecha a un blanco. Cuando uno se va contra el mundo de afuera, para cambiar el mundo de afuera, realmente ha errado el blanco y no va a cambiar nada. En Kabbalah nazarena, el objetivo último de nuestro trabajo es dar a luz al Mesías. Es decir, el Padre nos creó para que cada uno de nosotros fuéramos un Mesías. Todos, cada uno. Hacemos Kabbalah para poder dar a luz esa conciencia. Si la gente, independiente de la religión, porque el Mesías no pertenece a una religión, el Mesías conciencia, ¿cierto? La conciencia que se llama Mesías, que está en el alma de todo ser humano, no pertenece ni al judío, ni al cristiano, ni a ningún grupo. El Mesías está en el budista, en el islam, en el taoísta. El Mesías está en el alma humana. Si el ser humano se enfoca en dar a luz al Mesías, es decir, la conciencia del amor al Padre y al prójimo, hiciste el Tikkun Olam y trajiste el reino de los cielos a la tierra. El problema ha sido que se ha presentado el Mesías como un personaje histórico que está afuera y que tiene que venir a salvar a este mundo del caos. Lo que dice la Kabbalah nazarena es que es cierto que está el Mashiach, HaMashiach, un Mesías. Eso es lo que se perdió. Entonces nos enseñaron que estaba el Mesías externo, que tenía que venir, pero se olvidó decirnos que nosotros éramos potencialmente un Mesías. Y eso es lo que la Kabbalah nazarena le da tanta importancia. Y ahí está la esencia del Tikkun Olam y la esencia de la venida del reino de los cielos. ¿Por qué se dice que estamos en la segunda venida de Cristo? Porque así es. Hay tiempos códigos de tiempos que están en la Torá. Uno de ellos, cierto, que está ahí los 6 milenios y después el 7º del Mesías. Bueno, de acuerdo a todos los conteos de los códigos cabalísticos que están en la Torá y en las profecías, el tiempo de la venida del Mesías ya se ha cumplido. ¿A qué me refiero? Que en cualquier momento en esta etapa en la cual estamos, el Mesías se va a manifestar. De hecho, podríamos decir que el Mashiach ya se está empezando a manifestar, y una de esas manifestaciones es un extremo caos en que entra el mundo como un periodo de gran oscuridad antes que se refleje o se revele la luz, igual como el momento más oscuro del amanecer o de la noche antes que se produzca el amanecer. Entonces, el por qué se dice es porque hay toda una sabiduría de códigos que se han ido decodificando que nos traen hasta este momento. Por eso mismo, tanto la Kabbalah rabínica como la Kabbalah nazarena, que conocen esto, más o menos desde el año 2000, ha empezado una gran importancia de difundir estos conocimientos, porque se sabe que previo a la venida del Mesías puede haber una gran confusión, ¿cierto? Lo que se llama la guerra de Gog y Magog, que es una gran guerra a nivel mental, de confusión de la mente, y de que mucha gente podría perderse en la depresión o en la confusión mental. Bueno, sabedores de eso, los sabios, a partir del año 2000 más o menos,
se da esta idea de empezar a difundir los conocimientos de la Kabbalah, porque se entiende que los conocimientos más las meditaciones cabalísticas y todo el poder que tienen las letras hebreas puede o no puede, o sea, puede porque cada uno la quiere usar, puede usar o no, pero tiene el poder de purificar la conciencia para el Tikkun Olam. Estamos en un tiempo crucial, estamos en tiempos de la venida del Mesías, que eso no significa que estemos en un apocalipsis que se vaya a destruir todo, estamos en un tiempo donde la conciencia del Mesías se va a revelar con fuerza. Y Yohanan, ¿me podrías como corregir dentro de tus conocimientos si es que, entendiendo que el tiempo realmente no existe, hemos estado listos antes y puede que nos perdamos la oportunidad y pase después? De acuerdo a los sabios de la Kabbalah, es cierto que ha habido tiempos antes. Por ejemplo, el tiempo de Moshe. El tiempo de Moshe, del pueblo de Israel, lo que está codificado ahí en el Éxodo. El tiempo de Moshe podría haber sido la venida del reino de los cielos. Todo lo que es el código del becerro de oro, ¿cierto? Y al final entonces se tuvo que postergar eso. Pero hay un plazo dentro del tiempo cronos, del tiempo aquí en este mundo físico, hay un tiempo que tiene que ver con los milenios. Entonces, si la humanidad decide perderse la oportunidad de traer el reino de los cielos por la buena, podríamos decir, en conciencia, es muy probable que el reino de los cielos entre de una forma más sufriente, en el sentido de que no se haga la reparación. La reparación tiene que ver con las energías negativas que uno genera cuando se va contra las leyes de Elohim. Por ejemplo, si tú tienes el mandato de Elohim de cuidar la naturaleza y te vas contra la naturaleza y la devastas de manera codiciosa, te estás yendo contra una ley universal. Esa ley universal, en algún momento, si tú no haces el tikkun, la reparación de eso, esa ley se te va a venir encima como una consecuencia. Todo lo que le llamamos el tiempo de la misericordia es el tiempo que nos da el Padre para que todas esas transgresiones uno pueda hacer su tikkun. Pero si se cumple ese tiempo, y por eso es tan importante este tiempo, porque ya cada vez nos vamos acercando, se va quedando menos plazo. Si en algún momento la humanidad no hace esa reparación, bueno, la consecuencia de la transgresión a esas leyes universales se nos va a venir encima. Y ahí, ¿qué va a pasar? El reino de los cielos va a entrar, pero de una manera más sufriente, que es lo que ninguno de nosotros quiere. Por eso es tan importante que podamos hacer nuestro tikkun personal, nuestro crecimiento, dar a luz nuestro Mesías para que el reino de los cielos se instale desde la conciencia despierta. ¿Cómo sabremos cuando llegue el Mesías? Y si le agregar algo a eso, es de que esta figura del anticristo tal vez que está presente. Antes de reconocer al Mesías externamente, hay que reconocerlo internamente. Para poder reconocer al Mesías cuando venga, tenemos que estar en sintonía con Él. ¿Cómo estamos en sintonía con el Mesías? Sintonizando con nuestro Mesías interior. ¿Cómo sintonizas con tu Mesías interior? Como decían los nazarenos, siguiendo el camino de la Torá, la instrucción de Elohim que te va señalando cómo vivir en sintonía con Él y cómo despertar tu Mashiach. Entonces, no te preocupes cómo lo vas a reconocer. Si estás tú conectando con tu Mesías interior, haciendo el camino de Elohim, lo vas a reconocer de inmediato, no vas a tener ninguna duda, porque el Mesías va a ser un reflejo tuyo, te vas a reconocer en él. El anticristo es el anti-Mashiach. Lo mismo, ¿cierto? Uno puede empezar a buscar anticristos
exteriores y cada generación tiene su candidato o sus varios candidatos a anticristo. Pero finalmente lo que dice la Kabbalah también es que el anti-Mashiach está dentro. Es nuestra conciencia egoísta, es nuestro ego despiadado, es lo que nos desconecta de la luz, el que nos impide hacer el bien cuando tenemos que hacer el bien, el que nos hace hablar mal contra el prójimo, el que nos hace codiciar. Todo eso es el anti-Mashiach, lo que nos separa de la luz. Hemos dejado que nuestro anti-Mashiach viva dentro nuestro. Si la humanidad decide en algún momento decirle que no al ego, se acabó el anti-Mashiach. No hay, po. Sí, eso es lo que se llama la Yeshua, la victoria que hay sobre el ego. Entonces el anti-Mashiach es lo mismo, es un reflejo de nuestro estado interior. Entonces vamos a colocarnos en una buena posición, que estemos cómodamente sentados, con los pies bien puestos en la tierra, las manos sobre los muslos, la espalda derecha. Sentimos un momento la posición. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo, Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra, Aretz. Unimos el cielo con la tierra a través nuestro, Shamayim Ve'aretz. Relajamos el cuerpo, sintamos una onda que baja de la cabeza a los pies, muy agradable, relajando músculos, articulaciones. Liberamos toda la tensión por los pies. Respiramos conscientes, nos enfocamos en la respiración, en el paso del aire por la nariz. Liberamos todo pensamiento y emoción negativa del corazón. Conectamos con un sentimiento de gratitud al Padre por todo lo que nos da. Nos unimos a la conciencia de Yeshua. Visualizamos que formamos un círculo de luz y el Mashiach, Yeshua, está en el centro. Su luz nos contiene a todos. Conectamos con nuestra alma, nuestro árbol de la vida, con estas 10 energías que son la imagen y semejanza divina en nosotros. Y renovamos nuestro deseo de dar a luz al Mashiach para ayudar a traer el reino de los cielos. Conectamos con las letras hebreas que reconocemos como canales de la luz infinita del Creador. Abrimos los ojos. Hacemos la posición de la vasija con las palmas hacia el cielo y vamos a contemplar estas letras hebreas, la palabra Miriam. Vamos de derecha a izquierda, invocamos la Mem, la miramos, la Resh, la Yud, la Mem. Miramos un momento las letras, dejando que
nuestros ojos absorban la luz de estos códigos y tomamos conciencia que este nombre, este código Miriam, nos da la fuerza espiritual para que nuestra mente pase por el agua de la Torá, de forma de que Miriam, la conciencia Miriam, se despierte en nosotros para poder dar a luz al Mesías. Ahora cerramos los ojos, visualizamos cómo estas 4 luces, estas 4 letras iluminadas se unen y forman una sola gran luz. Nosotros entramos dentro de esta luz, nos sumergimos en una tevilá, en una inmersión profunda, completa. Estamos dentro de la luz del nombre Miriam. Dentro de esta luz nos unimos a Yeshua y dejamos que nuestra alma se eleve hacia el Padre. Entramos en nuestro lugar de paz, en nuestro santuario interior, donde habita la presencia divina en nosotros. Nos transformamos en una vasija, en Miriam, y dejamos que la luz del Padre nos comience a llenar e insemine nuestra alma. Dejamos unos segundos de silencio, sintiendo cómo somos llenados con esta luz. La luz ha llenado nuestra alma. Ahora vamos a compartir esta bendición que hemos recibido con todo el mundo. Vamos a imaginarnos a la tierra y vamos a colocar esa imagen en el centro de nuestro círculo. Vamos a imponer las manos hacia esta imagen central y dejamos que esta misma luz que hemos recibido comience a fluir desde el corazón y las manos, visualizando cómo esta luz llena nuestro mundo, alcanzando y llenando todos los países y a todas las personas. Visualizamos que esta luz entra en el alma de la humanidad para que activemos nuestra conciencia Miriam, para que nuestra mente se purifique, pase por el agua de la instrucción divina y que como humanidad podamos dar a luz al Mesías. En unos segundos cada uno visualice cómo el reino de los cielos ya está en la tierra. Tenemos la emuná, la certeza de que todo lo que hemos visto en nuestra mente ya está hecho.
y tenemos el compromiso de manifestarlo en nuestro plano físico. Para sellar este trabajo decimos la palabra amén. Y agradecemos al Padre que nos ha permitido reunirnos a recibir su luz y a compartirla con el mundo. Volvemos las manos a los muslos. Respiramos consciente unos momentos. De a poco vamos activando el cuerpo. Y abrimos los ojos. Shalom.